Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a Juan Carlos Galindo. Juan Carlos Galindo es periodista y trabaja en el diario El País desde el año 2008. Es responsable de la sección de pantallas y escribe sobre libros en la sección de cultura y en el suplemento cultural Babelia. Además, coordina el blog de novela negra Elemental. Acaba de publicar su primera novela, titulada Ontoria, que narra la historia de un joven periodista de sucesos que investiga el salvaje asesinato de una familia en el barrio de Ontoria, en Segovia. Con ustedes, Juan Carlos Galindo. Juan Carlos Galindo, bienvenido. Muchas gracias. Es un placer tenerte con nosotros. Has escrito una novela fascinante, pero antes de entrar en la novela o de comentar la novela, quería que nos hablaras un poco de ti. La mayor parte de quienes nos escuchen te conocerán como periodista, especialista, por supuesto, en novela negra, y también escribes en televisión. Y quería preguntarte de dónde te viene la vocación cultural. Es decir, cuéntanos un poco, bueno, por dónde entraban los libros en casa y cómo te aficionaste a la lectura. Es una vocación larga y extraña. Es un camino curioso porque en mi casa, cuando yo era más pequeño, no había libros. Mi padre era albañil, mi madre ama de casa y no había prácticamente nada que leer. Y por una razón que todavía no he entendido, a mí me gustaba. Y empecé, sobre todo gracias a la biblioteca, tampoco teníamos muchos medios, empecé a leer, luego me hice del círculo de lectores y seguí leyendo y creció en mí una pasión por la lectura que no se ha acabado nunca. Eso nos lleva directamente a la parte periodística porque yo no sabía muy bien, vamos, ni de casualidad pensaba en nada que tuviera que ver con la escritura literaria, pero sí quería tener una expresión de ese amor por la escritura, y la única manera que veía era el periodismo. Entonces, desde el instituto yo solo quería hacer periodismo. Y tú eras entonces un niño lector, sí. ¿Y en casa cómo te observaban? Si tus padres dices que no tenían la costumbre de leer o que no tenían esa... Normal, o sea, era como, bueno, pues si al chico le gusta, déjale. Luego mi madre, cuando empezó a ser un poco preocupante la cosa, siempre decía una frase, porque estos medios a veces son un poco, o sea, hay como en determinado medio social puede haber una anticultura por verlo como algo elitista o no sé, algún miedo a cosas que no se manejan muy bien. Entonces mi madre, pobre, decía, no leas tanto que te va a quedar tonto. No sabía que indirectamente estaba citando al Quijote, pero... Y claro, yo entiendo que entre tus compañeros tampoco había, digamos, tenías una colectividad, ¿no? Creo que estarían con el fútbol y con cosas pues más... Nosotros jugábamos al baloncesto y éramos eso, baloncesto, y luego ya pues en el instituto, pues baloncesto y salir por la noche, básicamente. Y tú aparte, tus momentos de lectura. ¿Y tuviste una transición tan habitual, digamos, desde el cómic o el tebeo hacia la novela o no? ¿Tuviste una cosa menos ordenada? Fue un desastre. O sea, era un camino muy disperso en la medida en que no tenía nadie que me dijera nada. Entonces iba cogiendo lo que pillaba. Me enganché mucho a las cosas de Elige tu propia aventura, y a partir de ahí a las cosas de Tim Mas y toda esta literatura fantástica que luego nunca he vuelto a tocar, exceptuando El Señor de los Anillos. Y ese fue, digamos, mi cómic, mi base, junto con la novela de aventuras, para luego pasar al resto. Y tú dices que sabías desde el instituto que querías estudiar periodismo. ¿Eras lector de periódicos? Sí, pero no a lo loco, ¿eh? No era una cosa que hiciera todos los días. La verdad es que hasta que no llegué a la universidad, no. Era un oyente de radio enfermizo, eso sí. ¿Y te imaginabas más ejerciendo un periodismo radiofónico que...? Paradójicamente no. O sea, a ti te apetecía escribir sobre libros y sobre literatura, digamos. Sí, pero... sí, o escribir. O sea, no sabía muy bien todavía, no lo tenía del todo formado, pero yo sabía que si quería que me pagaran por escribir tenía que ser con el periodismo. No me imaginaba otra cosa, y a pesar de mi vicio por la radio, no me imaginaba tanto en la radio como escribiendo, la verdad. ¿Y en la radio escuchabas programas culturales, programas políticos? Todo. ¿O tenías puesta la...? Yo igual, tenía puesto el dial y ahí estaba acompañándome todo el día, ¿no? Exacto, así era. Estaba ahí puesto Radio Segovia, que era cadena SER, y las desconexiones, todo. O sea, de principio a final, puesto. Has mencionado Radio Segovia, así que vamos a hablar de Segovia. Porque, para quienes no lo sepan, tú naciste en Segovia, te criaste en Segovia, y luego estudiaste la carrera en Madrid.
Pero digamos que la infancia y la adolescencia es una etapa de la que nunca se termina del todo de salir, ¿no? Entonces, sí me interesaría hablar de esto. Además, es el lugar donde está ubicada la acción de la novela, de la que hablaremos un poquito más adelante. ¿Cuál es tu experiencia, ya siendo un madrileño de adopción como tantos? ¿Cuál es tu lectura de tu infancia y tu adolescencia en Segovia? Es decir, ¿dirías que hay más cosas positivas que negativas de criarse en una ciudad pequeña? Qué pregunta más complicada. A ver, yo estuve allí hasta los 20. Los 2 primeros años de carrera iba y venía todos los días en autobús y también estuve, o sea, pero sí, la tarde adolescencia, digamos, ¿no? Entonces, hubo de todo. Hubo cosas buenas, también yo creo que era otros tiempos. No sé si todavía sigue pasando así en las ciudades más pequeñas, pero bueno, yo iba por donde quería, desde muy pequeño, cuando quería, o sea, era un poco como muy todo a la ligera, y ese espacio de libertad que a lo mejor ahora visto en retrospectiva podía tener ciertos peligros, a mí me parecía estupendo. Lo que luego llevé peor, y que yo creo que de alguna manera se refleja, luego hablaremos de ello, en la novela, es cierta intensidad, muchas veces negativa, en las relaciones sociales en un sitio pequeño. Demasiada gente que se conoce entre sí, demasiado aspecto en negativo de una especie de gran familia. Entonces eso lo llevaba un poco peor, y cuando salí de allí con 20 años, pues despotricaba de la ciudad, porque siempre ha sido una relación amor-odio. Despotricaba de la ciudad y me quedaba muy a gusto. Tardé bastante en volver a recuperar el ritmo de ir mucho, aunque tenía en Segovia a mis padres. Mi mujer también es de Segovia, ya por aquella época estábamos juntos y teníamos los dos relación con Segovia, pero nos costaba más volver. Luego ya en la madurez pues ves las cosas buenas y te olvidas de las malas, y entonces vuelves, disfrutas y hasta escribes una novela. Sí, bueno, diría, es una lectura común, ¿no? O sea, común o compartida, ¿no? Por muchas personas que han nacido o se han criado, sobre todo, en lugares pequeños, que es un buen lugar para ser un niño, pero empieza a no serlo cuando uno tiene que encontrarse a sí mismo, ¿no? Es un poco asfixiante, y luego depende siempre de todas respetables, de las perspectivas laborales que tengas. Ahora está mejor Segovia, y allí hay una universidad de prestigio, hay cosas, pero por ejemplo, depende de qué tipo de periodismo que quieras hacer, en Segovia no vas a poder. Depende de qué tipo de, por ejemplo, abogado quieras ser, pues en Segovia no vas a tener salida. Hay muchas cosas ahí que cuando ya empiezas a mirar a un futuro profesional, pues no surgen allí. Madrid está lleno de gente de provincias que hemos venido aquí a intentar encontrar un y entiendo que para una persona como tú también sería difícil encontrar una conversación que te estimulara, ¿no? Siendo pues, un lector, yendo cultivándote culturalmente, que es algo que es minoritario en todas partes, sí. también en Madrid, pero claro, por la proporcionalidad en Madrid vas a encontrar a más gente, y supongo que eso también lo encontrarías aquí, ¿no? De repente gente que comparte tus gustos. Sí, hubo cierto cambio cuando empecé en la universidad y un cambio radical cuando empecé en el Colegio Mayor, donde sí que tenía un grupo de gente con intereses comunes, y la verdad es que lo encontré fascinante, y eso también me alejó un poco de Segovia. Era como, bueno, aquí tengo lo que yo quería. También en Segovia tenía amistades y bueno, no era digamos, un joven que estuviera encerrado en casa leyendo. O sea, yo leía cuando había que leer, pero salía cuando había que salir, y he hecho deporte toda la vida. Entonces sí que tenía vínculos en común con gente que a lo mejor no estaba tanto en ese interés cultural, pero aquí encontré todo, el pack completo. ¿Y cuándo empieza tu interés por la novela criminal? O sea, o por la novela de crímenes. Es que, claro, no me gusta hablar de novela negra porque se mezclan muchos géneros, ¿no? Novela negra, novela policíaca. Yo, para hacerlo más fácil, digo novela negra y meto todo. Todo, vale. Porque si no, pues tendríamos para otra entrevista entera solo de los géneros. Solo de los géneros, los subgéneros, los hibridados, y es un lío. Pues así, venga, novela negra. ¿Cuándo descubres ahí que hay algo que a ti te llama? Pues es que había leído, pues eso, un lector disperso sin un guía, que había leído de todo. De todo tipo de géneros, y muy lector de género siempre, pero no especialmente de novela negra. Llega un momento en que, habiendo leído algunos clásicos y teniéndole cierto cariño, por ejemplo, a Estudio en Escarlata de Arthur Conan Doyle, y alguna cosa así muy, muy clásica, se me cruza en mi camino James Ellroy. Y ahí se lía. Ahí se lía. Claro, porque tú hablas de Arthur Conan Doyle, pero
pero estamos hablando de una ficción un poco más cartesiana, ¿no? Claro, era la novela enigma, volvemos a los subgéneros, sí. Que es una época dorada para la literatura negra y es un momento en el que la explosión de la ficción británica de novela negra es increíble y hay muy buenos autores de esa época. A mí me gustaban, pero los leía, no me leí todo Sherlock Holmes en aquel momento, luego ya sí, pero me leía, pero no, el padre Brown. Claro, después, por ejemplo, no sé, el padre Brown, que entra dentro de un tipo de novela que es alucinante porque te engancha a pesar de que hay cosas que las lees y dices, venga, hombre, pero el personaje es tan genial y Chesterton es tan fino. Tan fino, muy inteligente. Un escritor muy inteligente. Exacto. Sí. Pero había leído un poquito de cada una de esas cosas, pero no me había arrastrado de esa manera. Y entonces me encuentro con este tipo y digo, ¿y esto? ¿Se puede hacer esto? O sea, ese universo lo que ha dicho. Tan oscuro, esos personajes tan indeseables, pero con los que quieres estar hasta el final. Esa manipulación tan clásica de la novela decimonónica que él lleva, esa manipulación moral del lector. Bueno, aquí tienes un personaje que igual no es del todo deseable, pero con el que tú quieres estar a muerte. Y claro, me encuentro con eso en la novela negra, en Los Ángeles, metido en ese gran contexto político del Estados Unidos de los 50 y de los 60, y es que me quedo... ¿Y esto fue con LA Confidential? Fue con LA Confidential. Luego ya llegaron American Tabloid, todas. O sea, luego ya fue como... adicción. Droga en vena, sí. Y claro, en Ellroy, claro, además conviven un lenguaje poético, ¿no?, que él se esfuerza en tener, con una crudeza y una suciedad... que combinan bien, ¿no? Y fue más la parte poética o la parte más dura, digamos. La dura, la desesperada, la esencialmente criminal, pero no en la resolución de un misterio a puerta cerrada, por ejemplo, sino en el crimen que está metido hasta los huesos en la sociedad contemporánea. Eso era lo que fue como un flash, un impacto. Dije, madre mía. ¿Y el cine de género similar? Bueno, pienso en la adaptación fantástica que se hizo. Bueno, igual tú, como eres tan loco de la novela, te parece que la adaptación es muy mala, pero la película que dirige Curtis Hanson, que a mí me gusta mucho... Me gusta mucho, Ellroy la odia. Sí, ¿no? Pero de una manera visceral. Si quieres arruinarte una entrevista con Ellroy... Dile, qué buena la película. Sí, ya estás muerto. Pero es una buena adaptación, ¿no? A lo mejor es una mala adaptación, pero es una buena película. O sea, a mí me parece una buena película y me parece una buena adaptación de un universo difícilmente adaptable. Me parece mucho mejor que la que luego se hizo de La Dalia Negra, por ejemplo. Sí, La Dalia Negra es más floja. Más floja. Y es una novela, y además que es una novela monumental, y yo creo que gran parte de las obsesiones del Ellroy están en La Dalia Negra. Bueno, porque a su madre la asesinaron. A su madre la asesinan. Su madre la asesina y él es un desastre absoluto. Hay un libro que se llama Mis rincones oscuros en el que cuenta toda esa historia posterior, sobre todo al asesinato de su madre, como él sí que era un obseso del crimen desde pequeño, cómo se colaba en las casas del vecindario a oler bragas sucias, cómo le detuvieron varias veces por allanamiento, cómo esnifaba pegamento, se alcoholizaba con 14 años, o sea, no, era un pieza. En ese libro se cuenta, y se cuenta al mismo tiempo un crecimiento brutal de una fascinación oscura que él tenía por eso, y que a él se la despertó sobre todo la lectura de algunas cosas de Hammett y... De Hammett, claro, sí. Y claro, él es una persona, como tú dices, bueno, con un pasado muy traumático, con una vida traumática también, una adolescencia, pues por lo que estás contando, que yo ese libro de los rincones no lo he leído, pero lo voy a leer. Su padre era un agente de estrellas de cine que ya estaba en decadencia. Era un tipo muy curioso, le dejaba medio abandonado todo el rato. No, y eso, claro, le mete en ese universo angelino, ¿no? De Los Ángeles, no por angelino de angelical, sí, de Los Ángeles, donde está ahí sumergido en unos lugares muy oscuros. Y entonces uno puede entender que la ficción que emana de él tenga esa suciedad y esa dureza. Pero no es necesario, ¿no? Es decir, no. ¿Por qué a las personas... como tú, que aparentemente funcional, eso creo, de Segovia, como tú dices, con tu mujer, no sé, ¿tienes uno o más hijos? Dos hijas. ¿De dónde te viene a ti esa atracción por lo criminal, por lo oscuro, por los bajos fondos? No lo sé.
No lo sé, es que está ahí desde hace mucho y no sé dónde viene. Tiene una relación clara con la literatura. Nunca he sido gran lector de sucesos, de literatura, de las páginas de sucesos de los periódicos. Me ha venido primero por la literatura y luego, en caso de no ficción, por la literatura generada por un acto criminal. Me interesa mucho más un gran autor de true crimes, de no ficción sobre crímenes reales, que el trabajo que se puede hacer en el día a día de una investigación sobre un crimen. Me gusta mucho más, y por ahí puede que lleguemos al meollo de dónde viene todo esto. Me gusta mucho más un David Grant que se pasa 8 años investigando para escribir un libro, o una Patricia Tourangeau que sigue durante 20 años a un asesino en serie en Francia hasta que al final tiene el relato completo, que en parte le ha llevado media vida y se ha llevado partes de su vida. Eso es lo que más me interesa. Y termina llevándose su vida, ¿no? Porque al final ella muere antes de que se publique. Esa es no es Patricia Tourangeau, no me sale ahora el nombre. No, tienes razón, perdona, las he confundido yo. Sí. Es la del... no me va a salir ahora el nombre, pero es la que escribió el libro sobre el asesino del Estado Dorado, de Golden State Killer. Sí, tienes razón. Que le puso el nombre ella, además. Sí. Ahí no me sale el nombre. No, y que ella murió... Michelle McNamara. McNamara, eso es. Mandamara. Y ella murió más en el 2015 o 2015. Sí, ella se lo lleva por delante sin haber terminado el libro, que lo terminan entre su marido y un detective privado que la estaba ayudando a intentar armar todo el puzzle, y sin saber que habían cazado al asesino. Que lo pillan, él estaba ya, es una cosa misteriosísima, él estaba ya, lo había dejado, digamos. Él hace un tipo de asesinatos, perdón que me extienda en esto, pero es que cada vez que sale un caso... No, adelante, me gusta. Él es un depredador arquetípico que empieza con asaltos a casas, luego asaltos a casas más violaciones, luego asaltos a casas más violaciones y asesinatos, y de parejas. Es una cosa increíble. Durante mucho tiempo no se sabe nada de él y de repente para. Cuando para las fuerzas policiales, cuando para un asesino al que están buscando, se vuelven locos. Muchas veces creen que puede estar en la cárcel, que puede haber muerto y que no lo sepan. Este hombre no. Lo que pasa es que al parecer tuvo un par de sustos y luego de cosas que no le salieron del todo bien y se dio cuenta de que estaba en riesgo de que lo capturaran. Y entonces desaparece. Desaparece de la escena, no vuelve a matar, no vuelve a agredir a nadie. Y por una prima que se mete en una empresa de estas de das el código genético para buscar a familiares, trazan su código genético, y una unidad de casos antiguos de repente tiene la conexión entre el ADN de algunas escenas del crimen y el ADN de esa familia. Luego ha sido muy polémico que la policía pudiera acceder a datos de gente que no estaba buscada por ningún tipo de crimen. Entonces, al final estrechan el cerco y lo capturan. Es una historia impresionante. McNamara puso el germen porque es la que más investiga, la que más lejos llega en el cerco, más que la policía, yo creo, pero se muere sin saberlo. Se muere obsesionada por el crimen, muy castigada físicamente, tomando pues drogas para estar despierta, drogas para dormirse, y le falla el corazón y muere mientras dormía. ¿Y hasta qué punto la obsesión es una cualidad necesaria de quien investiga estos crímenes? Pues no sé si necesaria, pero prácticamente inevitable. Le pasa al policía, que además tiene que cerrar el caso para que se haga justicia, y está muy bien en las novelas buenas policiales. En Michael Connelly, Harry Bosch no puede parar porque sabe que ahí fuera hay alguien que ha matado a alguien, y él no se va a gusto a la cama si no lo ha... Y le hace, digamos, un rebelde del sistema, ¿no? Es decir, sí, porque muchas veces el sistema lo que quiere... y esto también no es que lo justifique, pero el sistema lo que quiere es cerrar el relato. Lo que quiere es que la vida siga, y lo que quiere muchas veces es que las cosas se resuelvan, aunque sea de una manera medio quiere paz, falsa. No justicia. Sí, ¿no? Exacto, eso es. Y el motivo por el que te preguntaba de dónde te viene a ti ese gusto o esa atracción, es porque yo la comparto. Es decir, a mí me pasa con las novelas, con las películas, pues no lo sé, pues ver ese cine de Scorsese y decir, bueno, me quiero sumergir en este mundo de mafias, de violencia, ¿no? Porque te da perspectivas de la dimensión humana, precisamente con las que no estás en contacto, ¿no? Sí. ¿Tú qué has aprendido sobre el ser humano
aunque sea una pregunta un poquito grandilocuente, No. Leyendo también ficción, Sí, o sea, con la ficción se aprende mucho, pero bueno, también con estos trabajos estilizados de crímenes reales, de Truman Capote o de, no sé, de Rodolfo Walsh o de Norman Mailer, sí. ¿no? De estas otras referencias. Has nombrado a los padres fundadores. Sí. Son los tres. Además, Rodolfo Walsh está homenajeado con una Rodolfa Valls. Está homenajeado ahí, sí, que además es un personaje potente, como era Rodolfo Walsh, que es otro que se dejó la vida investigando crímenes, en este caso de gentuza política y dictadores. Se me ha ido la... No, la pregunta es, ¿qué habías aprendido sobre la dimensión humana? Nada, que el lado oscuro está mucho más cerca de lo que creemos, que tenemos mucha capacidad para justificarnos y para justificar nuestras mentiras. O sea, ¿tú dirías que que todo ser humano tiene una parte muy oscura y capaz de hacer cosas muy terribles? Si no muy oscura, sí oscura y en determinadas circunstancias de hacer cosas terribles. No estoy diciendo que todo el mundo, no estoy nada seguro que todo el mundo sea capaz de matar, por ejemplo, pero sí en determinadas circunstancias llegar muy lejos en su lado oscuro. Y luego hay gente que lo tiene muy bien taponado, pero que podría ejercer el mal de manera muy eficaz. Para que esta conversación tenga hacer cierta utilidad para quienes nos oigan, quiero aprovechar tu experiencia lectora y como escritor. Según tu experiencia lectora, ¿qué es lo mejor que se puede hacer con un cadáver para que nadie lo encuentre? Para que nadie lo encuentre. Wow. ¿Tú qué harías con un cadáver? Casi nada de lo que sale en los thrillers más... En un thriller de James Patterson, por ejemplo. Okay. Una cosa que, claro, también depende del tipo de cadáver. Una cosa que ha obsesionado siempre a los policías en Estados Unidos, hay algunas novelas, por ejemplo, protagonizadas por Harry Bosch, una en concreto se llama Cuesta Abajo en español, no me acuerdo cómo se llama en inglés, que ha habido y ha pasado asesinos en serie que no se han tenido que preocupar del cadáver, porque mataban a gente que no le importaba a nadie. Gente que había escapado de casa, prostitutas en grandes ciudades, y como nadie pregunta por ellos, ya no te tienes que preocupar del cadáver. Esa sería una buena forma de... Sí. Wow, claro, es duro, pero es así. Es duro, pero es así. Hay una... Mejor, si matas a una persona invisible, su cadáver será invisible también. Exacto. Hay ahora un documental en Netflix sobre los Texas Killing Fields. Es una zona muy amplia de Texas, cerca de las principales explotaciones de petróleo, donde han ido apareciendo distintos cadáveres de distintas épocas, porque allí, en una zona muy extensa y donde nadie normalmente va, distintos asesinos en distintos momentos han enterrado a sus víctimas. Eso podría ser una idea, un sitio inaccesible o extraño donde puedas... Entonces, recomendamos que si alguien tiene que matar a alguien por lo que sea, que sea una persona invisible por lo que sea, y si no, pues que busque un sitio donde pueda pasar desapercibido. ¿Y qué no se debe hacer? Claro. ¿Cuál es el error que cometen los asesinos? No intentar disolver en ácido, no intentar hacer trozos. No. Eso, siempre aparece alguna mano en alguna parte, ¿no? Como vemos en el documental este del gafe, ¿no? Sí, exacto, además que mancha mucho. Y ahora el ADN, la tecnología para analizar el ADN está muy desarrollada. Estás perdido. Es verdad que esto también daría para mucho, que por culpa de CSI parece que el ADN es determinante y muchas veces entre la contaminación y el hecho de que si a ti te matan dentro de 2 semanas va a salir ADN mío en tu ropa o lo que sea, y bueno, hay que eliminar a tanta gente, hay tanto ADN... Bueno, después de esta conversación, Juan Carlos, yo creo que serías un sospechoso bastante... Sería uno de los primeros. Estoy preparando el terreno, de hecho. Y Carmen también. Voy preparando el terreno, sí, Carmen. Entre los dos amantes del true crime. Tendríamos posibilidades, sí. Y ¿hasta qué punto la tecnología, por esto que estamos hablando, sí. es verdad que CSI ha estropeado un poco las cosas, y aunque, en cierto modo igual ha sido hay mucha magia. Sí, claro. Y en cierto modo igual ha sido no sé, no incentiva mucho, ¿no? Lo cual está bien. Pero ¿hasta qué punto la tecnología le ha quitado un poco de magia a los relatos
de crímenes. Le ha quitado. Yo creo que por un lado es muy fácil que un escritor un poco vago use la tecnología mal y no es tan fácil usarla bien. Yo en Ontoria lo que he hecho directamente es quitarla. Prácticamente no se usa el teléfono, no. Creo que se puede contar todavía relatos criminales buenos sin que la tecnología acorte caminos de manera falsa o sin que complique demasiado la escena o la trama. Yo creo que es posible. Y yo creo que eso es un recurso que mal usado es fácil y bien usado es muy difícil y complicado. Pasa lo mismo, lo hablábamos con Jimena Sabadú, novelista y directora también. Pasa lo mismo en las historias románticas, ¿no? Es decir, ahora el WhatsApp, el Tinder, todo lo que hay ahí alrededor, el propio teléfono móvil, ¿no?, que resuelve las cosas, lo dificulta, ¿no? Las historias criminales, las historias románticas, bueno, sí. hay que saber surfear con esa tecnología. Has mencionado Ontoria. Ontoria es el título de la novela que acabas de publicar, tu primera novela. Sí. Ontoria es ahora un barrio, digamos, asimilado de Segovia, pero que fue en su día un pueblo. Entonces, lo primero que te quería preguntar es, ahora como escritor, después de haber leído tanto, de saber tanto de que sea además tu materia de trabajo, no solamente tu materia de ocio, sino que escribes mucho sobre novela negra en las páginas del País, la recomiendas, cualquiera puede entrar en tu perfil de Librotea y ve ahí además unas recomendaciones no obvias de las cosas, es decir, que vas mucho más allá de lo que va el lector común, es decir, que es una persona que se ha profundizado mucho en esto. Me imagino que escribir, de repente, decir, ahora voy a pasarme al otro lado y voy a escribir, no sé, yo imaginaría que es más difícil escribir desde esa erudición que desde la ignorancia. ¿Ha sido un poco intimidante para ti? Ha sido intimidante. Yo creo que es una de las razones por las que, entre comillas, he tardado tanto en llegar. Quería estar muy seguro de que podía hacerlo y de que lo que hiciera iba a merecer la pena, para empezar, para mí. Y sí que te quita de... sí que intimida. Una manera de quitárselo de en medio es decir, bueno, es que tampoco tengo que escribir, tampoco tengo que crear a Harry Bosch. Otra vez le tengo ahí mucho en mente, o a Charlie Parker de John Connolly. No hace falta empezar por ahí. Vamos a hacer algo que esté dentro de las posibilidades, que llegue todo lo lejos que puedas, que sea honesto y que no transite todos los caminos que como lector estás transitando todo el rato. Esa era una idea. Y claro, es importante quitarse esas referencias tan excelentes, ¿no?, para que no te pesen. ¿Has tenido conversaciones con gente que te ha ayudado, tu agente, tu editora, amigos, escritores? Pero claro, también has conocido a los escritores que se mueven en este ecosistema, ¿no? ¿Y qué te decían? ¿Y qué palabras te han servido para animarte? Bueno, primero mi editora y mi agente fueron las primeras que me dieron confianza, porque me faltaba, que me hicieron creer en el asunto y no desfallecer. Todo el camino de la escritura empieza con una conversación, lo hago referencia ya en los agradecimientos, con un amigo escritor en una Barcelona negra, y él lo que me dice es, te necesitamos. Fíjate, estábamos con unas cuantas cervezas, todo hay que decirlo. Y yo voy y me lo creo. Entonces dije, bueno, pues venga, al ataque. Entonces sí que ha habido ciertas palabras de aliento, prácticamente ninguna de desaliento, en el sentido de que, bueno, he hablado muchísimas horas con muchos escritores sobre la escritura, tanto en mi aspecto profesional cuando les entrevistaba, como después ya como escritor o como proyecto de escritor. Y cada uno tiene una idea, cada uno refleja ese mundo de una manera distinta, pero en general han sido palabras de aliento en el sentido de, muchas veces no directamente, pero sí en el sentido de, yo quiero eso. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? No desde un punto de vista necesariamente, por decirlo así, pedagógico, sino el que más te ha servido a ti. Persevera. O sea, eso es lo que le dirías a alguien que quiere escribir. Persevera. Persevera. Y luego ya, según avanza el asunto, por ejemplo, Carlos Tanón me decía, mejor equivocarse que repetirse. ¿Y ¿eso a qué se refiere? ¿Qué quiere decir con eso? Eso se refiere a tú que tienes, yo creo que se refería a tú que tienes en la cabeza todas las novelas negras del mundo, no, pero el esquema de todos los géneros, las bases de todas las estructuras literarias,
No. Yeah. No vayas por ahí, no repitas, no te repitas, busca algo. Es difícil, ¿no? Sobre todo en un género, ¿no? Cuando estás intentando además escribir en un determinado género en el que prácticamente están las cosas pautadas, ¿no? Como tienen que suceder. ¿Y eso cómo lo has hecho? Es decir, ¿cómo has dicho, bueno, yo tengo que seguir un esquema, porque es lo que es un esquema, ¿entiendes? Sí. Pero hay un tono que no puedes, con el que no puedes jugar tanto, ¿no? Y sin embargo tengo que poner mi particularidad aquí. ¿Cuál ha sido esa particularidad y cómo lo has medido? ¿Eso es una cuestión más de reescritura que de escritura? No sé. Está bien visto lo de la reescritura, porque a veces sí que ha sido así. La idea básica era, bueno, aquí hay unos caminos, hay unas cosas que se hacen, yo voy a hacer algunas, pero en otras voy a salirme. Va a haber una bifurcación, vamos a buscar un camino de alguna manera, bien a través del lenguaje, bien a través de determinados retoques en la trama, bien distinto. O por lo menos que apele al lector a decir, bueno, aquí puede haber otra cosa. Entonces era saber que aquí está el camino y usarlo en muchos casos. Pero yo tenía, por ejemplo, claro que iba a ser un caso sin resolver. Esto ya no es tan habitual, que ya había pasado. O sea, como que lo coge cold case, que se dice en inglés. Sí. Como que el protagonista lo cogía. Sabía que iba a ser un periodista por razones que van directamente al meollo de mi espíritu de escritor, y es la de no fantasear con cosas que no se conocen. Quería un universo que yo conociera, entonces iba a ser un escritor, un periodista en concreto. Entonces ya tenía ahí dos elementos que normalmente no se dan tanto dentro del mundo de la novela negra, y quería usarlos para ir por otros lugares. También tenía claro, aunque eso luego creció mucho, que iba a ser en Segovia. Y luego sí que hay reescritura, y es divertido, y ahí sí que va a ciertos elementos que tienen que estar en una novela negra y que no está mal que estén. Hay una cosa que me gusta mucho de las novelas negras, es cuando la estructura funciona porque las piezas encajan, aunque sea de una manera que el lector, bueno, aunque sea no, y de la mejor manera posible, que es que el lector se va dando cuenta, pero no inmediatamente. Entonces hay algunas cosas, cuando yo, por ejemplo, llego al último tercio de la novela y me doy cuenta que hay un personaje que va a ser esencial y que no está lo suficientemente representado. Lo suficientemente cebado en el resto de la novela. Entonces me vuelvo para atrás y voy dejando miguitas. Eso me pareció divertidísimo, me parece muy propio de la novela negra en estado puro, y me parece absolutamente necesario. Claro, que es esos momentos que al lector, que está en la satisfacción del lector, o el placer, digamos, ¿no? Eso es el placer. De encontrar y decir, si es que esto este hilo lleva entrando y saliendo todo el tiempo. Incluso de volver un poco para atrás y decir, claro, si ya lo decía yo, si es que esto... E incluso buscando esas piezas que hicieran que todo encajara, me surgieron otras cosas que no buscaba y que, digamos, intensificaron y enriquecieron la trama. Ya que has hecho alusiones a quién es el personaje, sin desvelar demasiado, podemos decir que es un periodista segoviano que ha estudiado también la carrera en Madrid, que se llama Jan Ezequiel, que es de estos nombres que uno no sabe cuándo acaba el nombre y empieza el apellido, ¿no? Y que está muy obsesionado con el true crime, que además hace su propio fanzine y tiene un podcast, ¿no? Entonces digamos que no es un personaje del submundo, sino un personaje, de nuevo, funcional, pero que hace esas incursiones por esa fascinación que siente y va investigando y se repara en un crimen que sucedió en Ontoria, donde una familia y su hijo de 12 años, ¿no? Han sido asesinados a puñaladas. Sí. Bueno, y esta es un poco la premisa. Hasta aquí no hemos luego hay distintos personajes y tal, ¿no? Como escritor, ¿te ha costado más la arquitectura de la novela que el lenguaje, que el estilo? Totalmente. También estaba aprendiendo por el camino. Mucho más. El lenguaje costó sobre todo soltarme narrativamente, no escribir tan pegado a los hechos y a la descripción milimétrica de los hechos, que es periodismo, y salirme un poco más con una voz narrativa que engordara, digamos, la narración, que la hiciera un poco más suelta, más... Y que para contar, para narrar, que una novela al final es eso. Entonces mi editora me lo decía mucho, pero tú cuenta.
ya quitaremos. Tú... Sí, espesura, ¿no? Dale, sí. Pero esa parte del lenguaje es la que digamos, costó un poco coger el ritmo, pero estuvo más claro el lenguaje y además luego también como utilizo, hay parte, has nombrado el podcast que tiene el protagonista, ese podcast está transcrito dentro de la novela, está metido dentro de la novela y esa parte es puramente periodística. Entonces volví al lenguaje periodístico, pero de una manera distinta, digamos como una transcripción de algo oral y tampoco me costaba. El lenguaje en general me costó bastante menos que la estructura. ¿Y la estructura partiste de un esquema? Es decir, esto empieza aquí, sigue por aquí, va por aquí, va por aquí. No del todo. Ahí está el primer fallo. No del todo. Eso es un fallo, dirías. Para tu siguiente novela lo vas a hacer con una... Ya lo estoy haciendo. Con esquema. Sí. O estás trabajando con esquema. Sí. El asunto es que aquí cada maestrillo tiene su librillo, pero yo no tenía. Estaba descubriendo cuál era el mío. Ahora ya lo sé, por eso digo que para mí sí era un fallo. Y solo se podía descubrir escribiendo. Sí, yo creo que sí. Bueno, hay cursos de escritura. Yo creo que hice uno en vivo y con la mejor compañía y para mí solo. O sea que en ese sentido estoy encantado. Cada uno lo hace de una manera. La mía es ultra metódica. No quiere decir esto que sepa exactamente ahora que ya sé cómo trabajar, qué va a pasar en toda la novela, en esta segunda novela que estoy escribiendo, pero no me va a pasar lo que en esta, que cuando descubrí en la parte final cómo se trabajaba, ya dije, ¿y esto qué he hecho en los 2 últimos años? O sea, cuando ya llegué cuando salí del gimnasio ya en forma y ya vi cómo podía trabajar yo mejor, lógicamente seguiré aprendiendo, pero ya tenía el esquema básico, dije, madre mía. ¿Qué le dirías al Juan Carlos que se sentó por primera vez delante del ordenador a escribir? Créetelo más y haz un esquema. Y haz un esquema. Y organízate mejor. Sí, exacto. Y cuando dices que eres metódico, ¿quiere decir que tú escribes entre tal hora y tal hora a diario? ¿O eres metódico, digamos, en...? Bueno, dime, contesta. No. Es que va. Es que la escritura, uno de los presupuestos que me hice cuando ya dije, bueno, vamos en serio con esto, vamos a terminarlo como sea, uno de los primeros presupuestos fue no abandonar la vida familiar, seguir exactamente igual. Entonces, escribo por las noches, escribo en días libres, todos los días libres que tengo por trabajar fines de semana o por coberturas especiales o lo que fuera del periódico, eran días de trabajo, 8 horas de investigación, escritura, lo que fuera, las dividía, porque 8 horas escribiendo, no sé si hay un humano que las aguante, pero muchas veces eran simplemente 8 horas de lectura específica de cosas que necesitaba para la novela, informes, true crimes, lo que fuera. Y entonces es que escribía, y eso fue un problema, cuando podía. Digo que fue un problema porque el resto del tiempo, durante una época, no me di cuenta de que no podía perder contacto con la novela. Y entonces la perdía. Y cuando volvía, tardaba un tiempo en volver a... Ahora ya es otra cosa que he aprendido. Todos los días hago algo de la novela. Muchas veces, muchísimas veces, no es escribir, sino releer lo que tengo escrito o leer para la novela. Pero siempre estoy los 7 días a la semana en contacto con la novela porque si no se te va. Se te escapa, es otra cosa que he aprendido. Que tienes que hacer, digamos, una labor inmersiva, aunque sea... Es más importante estar 1 hora al día, pero todos los días de la semana, sí, que 7 horas el domingo no vale. Y el resto... Eso para mí no vale, aunque luego sí que hay momentos centrales en los que dices, vale, ahora que he hecho esa inmersión, ahora que ya estoy bien dentro de la historia y, bueno, como no se te va de la cabeza, muchas veces voy paseando y voy pensando, esto va a ser... Entonces, como no se te va de la cabeza, sobre todo cuando hay días previos a la escritura, pues llega el día y dices, vale, pues ahora ya sí, tengo este día libre, pues llevo a las niñas al cole y después me vuelvo a casa y hasta que no vuelva por ellas estoy metido dentro de la novela. La novela te la publica Salamandra, sí, que es una editorial de mucho prestigio, Salamandra Negra, ¿no? Sobre todo en esta división, digamos, también de novela negra. Lo cual es importante también, ¿no? Que aparezca en un sello del que tú eres lector y que respetado, ¿no? Absolutamente. Fue maravilloso cuando dijeron que sí. Yo admiro el trabajo que hacen, me parece una editorial increíble y ya visto desde dentro he alucinado con la seriedad, el rigor con la que abordan cada libro, pero es que además están muchos de mis autores fetiche, empezando por Denis Lehane, están en Salamandra. Que por cierto acaban de editar su primera novela, ¿no? De nuevo. Un trago antes de la guerra, que es vaya primera novela, Dios mío. Y pues ahora es tu compañero de catálogo. Claro. Y el proceso, o sea, ¿tú les propones la novela o son ellos los que te dicen, oye,
en esa cabeza hay una novela negra. No, yo tenía un esqueleto de esto, de Ontoria, ni se llamaba Ontoria, ni tenía muchísimos de los elementos que tiene ahora, y hablé con Palmira, Palmira Márquez, con mi agente de la agencia literaria Dos Pasos, que todavía no era mi agente, y se lo di y aceptó. Y entonces ahí empezamos a maquinar. Y a mí me dijo, bueno, pues apuntemos al todo, ¿a ti dónde te gustaría publicar? Una. Y digo, una. Y digo, pues Salamandra. Y un disparo, un acierto. ¿Y fue tu editora quien te dijo, bueno, esto se tiene que llamar Ontoria? No, de hecho el título, bueno, yo estaba muy tranquilo al principio, dijo, bueno, no tiene título, no pasa nada. Luego ya cuando me puse a pensar... No se te ocurre llamarlo Muerte en Segovia, ¿no? No, claro, es que pues ese tipo de títulos aparecen en tu mente, ¿sabes? Sí. Es como, no. Acueducto sangriento. Exacto, o algo así, ¿no? Ese ya no, pero parecido, ese no te creas. Era como... Bueno, además la novela empieza con un suicidio. Sí, es el germen de la obsesión de Jean Ezequiel, es cuando presencia un suicidio en el acueducto. No tanto por el suicidio, sino porque es una mujer que se suicida porque estaba sometida a un chantaje deudas, ¿no? y tenía una serie de deudas y hay cierto componente sexual en el chantaje. No se cuenta mucho, pero se deja entrever que ahí hay algo oscuro, y la investigación que se hace periodística de ese caso es la que a un Jean Ezequiel adolescente le engancha a todo y eso. También, y no quiero revelar demasiado, pero bueno, esto es muy al principio de la novela, sí. Es muy interesante ese momento porque también hay una dimensión social, ¿no? De los amigos con los que está en los bajos del acueducto. Sí. Y cómo se produce, bueno, después una dispersión, ¿no? Claro. ¿No? De esos veranos en los que uno está y de repente deja de estar con esa gente. Exacto. ¿No? Estás y dejas de estar porque la vida sigue, pero en este caso es una ruptura abrupta porque es que nadie más quiere volver a reunirse ahí porque es un lugar que está manchado. Entonces, pues eso acelera una ruptura que posiblemente se habría producido seguramente igual, pero este hecho trágico la acelera. Entonces, lo del título, volviendo al asunto, no sabía muy bien. Y empezó a ser, al principio muy tranquilo, después empezó a ser agobiante. No me salía nada concreto. Entonces un día, comiendo con Laura Fernández aquí en Madrid, con la escritora Laura Fernández, también periodista en El País, me dijo, estaba contando la novela, llega un momento en que, sobre todo con amigos, escritores y periodistas, pues hablas muchísimo del libro. Es una yo por lo menos. Claro. Hay autores que no hablan, que dicen, bueno, ya bastante me cuesta escribirlo como para luego encima salir por ahí y hablar. Yo hablo. y además es que Laura es una gran escritora y está muy metida dentro del mundo de la escritura, de cómo se escribe, de por qué se escribe. Se han leído 100.000 libros de todo esto, entonces me ha ayudado mucho. Y en un momento, en un restaurante italiano ahí en la calle Trafalgar, estábamos hablando de esto y me dijo, pero entonces, ¿cómo decías que se llamaba el sitio este donde era la novela? Y Ontoria es un pueblo... ¿Ontoria? Sí, es perfecto. Ahí tienes el título. Yo empecé Ontoria, pues sonaba bien. Sí, claro, sonaba bien. Empecé a recordar, yo qué sé, títulos de Galveston, Ordesa, títulos de una palabra, de un lugar que estaban bien. Y dije, bueno, pues... Y es imprescindible que tengan una buena sonoridad y que no sean conocidos. O sea, no lo puedes llamar Londres, ¿no? Claro, claro, porque te parece una guía, en el mejor de los casos. Claro. Entonces... Es un título que interpela, o sea, no sabes que es un lugar hasta que alguien te lo dice, lo puedes pensar que sí. Si pasas por las 6 con cierta frecuencia, a lo mejor sí. Exacto, si has entrado a Segovia por las 6, ves un cartelón gigante azul que pone Ontoria, luego el pueblo es muy pequeño, pero tiene un polígono, uno de los pocos polígonos que hay en Segovia, está justo a la entrada del pueblo por la A6, y el desvío es básicamente el que utiliza la gente que va al polígono, no al pueblo, que es un pueblo muy tranquilo y muy pequeño. Otra de tus grandes influencias es David Peace, ¿no? Absolutamente. Al que yo voy a leer gracias a ti, porque yo... por mi culpa, ya me dirás. Por tu culpa, exacto, por tu culpa. Y seré muy rencoroso contigo. No. Que tiene una serie de 4 libros
¿En español cómo se llama el cuarteto? No lo llamaron de ninguna manera. En inglés es que es Rereading Quartet. Sí. Y en español nada, las publicaron todas por el año y no lo llamaron el cuarteto de nada. Pero bueno, que habla de los crímenes de los años 70 de Yorkshire, ¿no? Sí. ¿Por qué te interesa David Peace? ¿Qué encuentras en él? Porque quien te haya leído algo o te haya escuchado, claro, desprendes una pasión, que es lo que me ha hecho a mí ir a decir, oye, yo quiero ver qué pasa aquí. Es un autor complejo y muy complicado. Creo que lo mejor que ha hecho, lo que más me apela a mí es este cuarteto de novelas titulada cada una con un año, finales de los 70, principios de los 80, aunque no es lo único bueno que ha hecho. Es un escritor obsesivo que va muy al lado oscuro de los personajes. Y esa parte me interesa mucho. Creo que fue muy valiente. Él es de por allí, de la zona de Leeds, en Yorkshire, y son unos crímenes que machacaron a la sociedad de la época porque se fueron al menos 13 mujeres muertas, la mayoría prostitutas. De nuevo, mata a alguien a quien nadie le importa, que no le importa a nadie, vamos. Al principio se culpaba a las mujeres de mala vida, bueno, ¿qué hacían ahí? Pues esto pasaba en los 60 y en los 70 cuando empezó a conocerse crímenes de este tipo. Y él se mete de una manera única. A mí me ha marcado mucho porque además tiene un personaje principal que es Eddie Dunford, que es un periodista que está no empezando como Jean Ezequiel, pero casi... Y que se obsesiona con estos casos. Él lo que pasa es que escribe tragedias, es todo muchísimo más oscuro de lo que puedo llegar yo a ser. No hay nada blanco en sus novelas, pero hay mucha poesía y muchísima fuerza en el lenguaje. Y hay la capacidad para crear un universo a partir de una realidad, un universo de ficción casi inverosímil de lo duro que puede llegar a ser, de lo terrible que son las experiencias de los personajes, pero muy, muy, muy poderoso. ¿Y en qué cifras su influencia sobre ti? Te pregunto porque en Autoria no hay... o sea, tú lo has dicho, el personaje es diferente y, digamos, el clima de la novela es otro. Sí. Pero, sin embargo, tú lo ves como una importante influencia, ¿no? Sí. Aunque no sea una novela tan oscura, Autoria es en esa capacidad para ir a la parte oscura del ser humano a través de los personajes y de las atmósferas. Segovia tampoco es el Yorkshire de los 70, afortunadamente, pero intento también que el escenario y la sociedad digan algo sobre el crimen. Tiene una frase que no me va a salir ahora, pero que dice que algo así como: los crímenes de nuestros tiempos definen y condenan a una sociedad, ¿no? Pues es esa idea de cómo el crimen y la sociedad están tan relacionados y cómo, si construyes bien a un personaje, llegas muy dentro de ese personaje y a través de eso llegas al lector. Es un poco difuso, pero era la idea que más me une a él es esa. Y luego que es un maestro hablando de secretos, mentiras y corrupciones. Sí. Y la novela negra y el género negro inicialmente era una cosa bastante urbana, ¿no? Sobre todo el cine. Y sin embargo vemos que estos casos criminales viajan bien a pequeñas localidades. Bueno, el caso de A Sangre Fría, ¿no? Claro. En Kansas, tal. Pero quería preguntarte si tú te lo planteaste alguna vez, decir, bueno, pues esto lo voy a hacer en Madrid, porque también Madrid es una ciudad que conoces muy bien, y mi protagonista va a ser un detective medio alcohólico, que está en, no sé, suspensión de empleo y sueldo, bueno, algo así más arquetípico. No. ¿Por qué decides, llevarlo a Segovia? Porque sí, yo entiendo esto de escribir sobre lo que conoces, pero también conoces Madrid. Sí, me parecía más... para la ficción me parecía más inaccesible el Madrid que yo conozco, eso por un lado. Por otro lado, me gustaba mucho, aunque hay escenas de la novela en Madrid, porque él trabaja aquí, y el Jean Ezequiel trabaja en un periódico de Madrid y viene a menudo, investiga algún caso, cubre lo de los asesinatos de Pioz, o sea, hay cosas ahí de Madrid, pero no está, el escenario principal es Segovia. Había varias razones. Una, desde el punto de vista del escenario, Segovia es un sitio increíble y entonces, sin hacer muchas descripciones, sobre todo la parte monumental antigua de Segovia, sin
hacer muchas descripciones situando al personaje y las escenas en unos lugares determinados. Yo ya tenía un escenario potente. Eso me parecía interesante, sobre todo, y hacer ese contraste entre ese escenario potente y el crimen y el mal que subyace a toda sociedad, y esa sociedad un poco más cerrada y luego se relaciona directamente con esa parte social, porque un crimen en Madrid tiene una repercusión distinta a un crimen en Segovia, ya no te digo a un crimen en Ontoria. A mí me interesa mucho más que la violencia. La novela no es violenta, me interesan los efectos sociales de la violencia y las causas. Entonces, en Segovia, yo vivo en un barrio en Madrid que tiene más habitantes que Segovia, mi barrio. Pero yo vivo en un bloque en el que no conozco a los vecinos, a muchos vecinos. En Segovia vas por determinadas calles, te han visto no sé dónde, te han visto con no sé quién. Hay el mismo grado de relaciones buenas y malas, pero se intensifican. En Madrid hay cámaras de vigilancia y en Segovia son las miradas, todo lo que vigilan. Sí, señoras. Entonces, con la corrupción pasa igual. No es que haya más corrupción, pero te encuentras al corrupto por la calle. Entonces, es ese grado de intensidad el que medía mi deseo de ponerlo en Segovia, unido al hecho de que el escenario es increíble y que tiene un montón de rincones. Me he guardado muchos para no dar... Y también hay recomendaciones gastronómicas, bueno, eso, claro, y todo eso. Eso claro. Pues, es decir, también lo podía haber hecho en Madrid, pero claro. Sí, claro. Ahí tengo la esperanza de descubrir cosas cosas interesantes a más gente que no las conozca. ¿Y a qué atribuyes te iba a decir la obsesión, pero en algunos casos era obsesión, pero el éxito de los podcasts de True Crime? Es decir, ¿qué crees que aporta el podcast al género? Un podcast bien hecho aporta muchísimo, aporta contexto, aporta sin imágenes una información extra que es el sonido, que puede ser un sonido, no tiene por qué ser extraordinario, pero sí puede ser un testimonio en primera persona, algo potente. Y cuando están bien narrados, aporta esa capacidad que tiene lo sonoro para interpelar al que lo está escuchando de una manera que casi ni la imagen muchas veces puede interpelar. Hay todo tipo de podcasts de True Crime. Los hay malos, los hay innecesariamente morbosos, los hay innecesariamente graciosos. Voy a citar uno porque es estadounidense y así no me meto con nadie de aquí. Morbid, que es uno de los podcasts más escuchados del mundo, ya el propio título lo dice, es innecesariamente mórbido, y son dos chicas muy brillantes que abordan los crímenes de una manera que tiene mucho ritmo, pero que a mí me parece irrespetuosa. Unos podcasts más escuchados del mundo. Por el contrario, tienes Serial, que es como empieza todo, que también le gusta mucho a Ezequiel, que es de verdad, que es el punto de inflexión a partir del que los podcasts se convierten en algo global y gigante, que es un True Crime de 8 capítulos sobre un crimen sin resolver, elaborado de manera absolutamente impecable, como se han hecho pocos después, pero hay muchos. Tienes en la radio pública canadiense tienes a un periodista que se llama David Region, que hace un podcast que se llama Someone Knows Something, que cada temporada investiga un caso sin resolver en la Canadá profunda, que también existe, de una manera absolutamente Bueno, es la que más existe, ¿no? Porque Canadá está absolutamente despoblada. O sea, sí, creo que un 90% de la población vive en el entorno de Toronto, Ottawa, ¿no? Sí, en ese huequito. Es bastante probable. Luego hay un poquito de gente que vive en Vancouver y luego el resto... Y luego el resto es la nada. Sí. Y lo hace muy bien, y lo hace muy bien en primera persona, que también es peligroso, pero lo hace bien, y con la idea esa de investigar y narrar. No muchos recursos, pero sí bien construido el relato. Y eso es lo que puede aportar el podcast. Y mucho entretenimiento. Esto es así. ¿Y te sorprendió? No sé si leíste, y si no te lo cuento, la noticia de una mujer en Corea del Sur que hace una semana, 2 semanas, salió una noticia que, obsesionada con el True Crime, había matado a alguien. Ah, ¿no? Ah, pues sí. Buenísimo. Se podría hacer un True Crime sobre una persona obsesionada con el True Crime, ¿no? O sea, sí, porque ya se está convirtiendo en algo metaliterario. ¿Cómo se llama esta serie? La de solo asesinatos en el edificio. Sí, bueno, es genial. Ya hay todo un género de personas obsesionadas con el True Crime, ¿no? Sí. Solo asesinatos en el edificio. El propio Ontoria pertenece a ese subgénero de personas obsesionadas con el True Crime. Está muy bien visto. Hemos fundado un subgénero. pero esto ha existido. Sí, luego, yo que sé, en Estados Unidos están las asociaciones estas creo que también se menciona en Ontoria, de detectives ciudadanos, ¿no? Sí. Que hablan entre ellos y investigan crímenes por su cuenta. Gente bastante peligrosa. Han arruinado varias vidas.
¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues porque se meten donde nadie les llama y llegan demasiado lejos. Hay un caso ahora no me voy a acordar ahora también hay un documental en Netflix, no me voy a acordar ahora del nombre del hotel, pero es un hotel en Los Ángeles donde desapareció esta chica cuyas últimas imágenes ocurren en un ascensor. Se la ve entrar así en la cámara del ascensor, sale y desaparece. No se vuelve a saber de ella. Hay muchos detectives aficionados que investigaron ese caso, culparon a una persona que no tenía nada que ver y cuya vida han arruinado, y luego el caso se resolvió de otra manera. O sea, que muchos de estos aficionados... hay de todo, porque el propio... Bueno, hemos hablado antes de McNamara, ¿no? Pero McNamara tenía un detective que había un policía retirado, creo, y un detective aficionado. Y eran los dos muy serios, muy buenos, Pero esta gente que se dedica a investigar para luego poder tener más seguidores en YouTube, con vídeos provocadores y apuntando a alguien directamente, es un fenómeno peligroso, que puede ser peligroso. Sí, mejor no obsesionarse con eso, sí. o por lo menos que las obsesiones caigan en la ficción, ¿no? Sí, exacto. Por ahí va mejor la cosa. Bueno, yo recomiendo a todo el mundo que lea Hontoria. Es una novela sobre todo es una novela muy divertida para pasar un buen rato, que, como decía Cortázar, lo divertido es lo contrario de aburrido, no es lo contrario, es serio, o sea, es una cosa seria, pero muy entretenida y de alguien que conoce muy bien lo que está haciendo, ¿no? Así que, Juan Carlos, te doy las gracias, no sin antes preguntarte a quién te gustaría que invitáramos aquí, pedirte que nos recomiendes a alguien. Vale, yo os voy a recomendar a Esther García Llobet, escritora, no exactamente de novela negra, pero sí de novelas muy criminales, magnífica escritora, buena fotógrafa, un personaje espectacular, y creo que te va a dar mucho juego. Fenomenal, tomamos nota. Muchísimas gracias. Gracias.